Que de hora 23 continuamos con más y hablamos acerca de la promulgación del decreto de incremento salarial y por supuesto la promulgación de la ley de creación de empresas sociales. Según varias autoridades, esta podría beneficiar o beneficiará al desempeño de los trabajadores. Objetivo de conmemorar el Día del Trabajador, el presidente Morales promulgó este martes en la ciudad de Oruro el decreto de incremento salarial del 5,5% al haber básico y del 3% al mínimo. Asimismo, se promulgó la ley de empresas sociales que ya tiene precedentes, como el paso de 5 empresas a manos de trabajadores en La Paz. Recordemos que desde el 2013 ya se encuentra en vigencia el decreto 1754, con el objetivo de facilitar la constitución de empresas sociales de carácter privado, cuando existiesen procesos de quiebra, concurso o liquidación, y cuando existan empresas cerradas o abandonadas de forma injustificada. Sin embargo, el objetivo de la norma, según aseguran, es generar facilidades y procurar que los trabajadores cuenten con recursos económicos extraordinarios para operar la firma. Por otro lado, los empresarios del país observaron el alcance de ambas determinaciones, pero sobre todo a la ley sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que los trabajadores tomen las riendas de las empresas en las que estarían trabajando y que estén en quiebra. Bueno, según algunas actividades organizadas por la Central Obrera Boliviana para este 1 de mayo, se esperó lo que es la promulgación del decreto de incremento salarial y por supuesto de esta ley que pretende crear empresas sociales. Está referida a que los trabajadores, en caso de que una empresa privada que entre en quiebra o sea abandonada de manera injustificada, podrían crear una empresa social con el objetivo de respaldar sus fuentes laborales. Ese es el objetivo que se tiene con esta ley y la vamos a analizar en esta entrevista junto a nuestro invitado. Nos acompaña el licenciado Mike Gemio, él es analista económico. Bienvenido a Hora 23. ¿Qué tal, Paola? Un gusto estar de nuevo acá en el canal y bueno, ya presto para conversar sobre este tema tan interesante y que estamos todos ya pues atentos a lo que va a pasar, ¿no? Así es, esperaba que, bueno, lo que más se esperó en realidad entre los principales puntos que se llevó a cabo en el departamento de Oruro hoy por ser Día del Trabajador, en homenaje a todos los trabajadores, 1 de mayo, era justamente la promulgación de esta ley, la ley de empresas sociales, una ley que se dice que tiene ya antecedentes y bueno, en la cual hay muchas personas que puedan estar a favor en su análisis, en su punto de vista y también hay empresarios que están totalmente en contra. Es por eso que vamos a analizarlo esta noche y vamos a comprenderlo también a profundidad. Cuando hablamos de empresas sociales, ¿qué son las empresas sociales? Bueno, se ha establecido en nuestro país que, bueno, esta figura de empresa social tiene que ver cuando el trabajador es como que dueño también, ¿no? de la empresa. Y bueno, es una figura relativamente nueva, si bien no está específicamente tipificada en el Código de Comercio, que es un poco lo que reglamenta en esencia el funcionamiento de nuestra empresa aquí en Bolivia, pues ya establece, digamos, algo que puede hacer que los trabajadores puedan ser dueños, digamos, de la empresa bajo algunas figuras que, bueno, tú ya las has mencionado. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, en determinado momento mencionaba que esta ley no vulnera ningún derecho porque respeta los preceptos de lo que es el Código de Comercio, el Código Civil y también la Ley General del Trabajo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, la ley que se ha establecido en buena parte tiene un contexto más legal, digamos, pero es bueno hacer mención que la ley establece de que, bueno, el trabajador, mediante su representación específica, digamos, para el caso digamos, un sindicato ya bien constituido, deberá ante juez competente emitir, digamos, la voluntad de querer hacerse dueño de la empresa, ¿no? Y bueno, ahí entra el contexto un poco de por qué un trabajador tendría el interés de hacerse dueño de una empresa. Exacto. ¿No? ¿Cuáles serían los motivos para que una empresa pueda pasar a parte de los trabajadores, a cargo de los trabajadores? ¿Por qué tendría que crearse una empresa social? Claro, bueno,
evidentemente el tema de empresas tiene que ver con un sistema de competitividad y de innovación constante que se da, bueno, en todos los países en diferentes niveles, ¿no? Evidentemente en Bolivia todavía tenemos un nivel todavía, digamos, primario en lo que se refiere a competitividad y innovación, pero bueno, en todo el mundo las empresas aparecen y desaparecen todo el tiempo, eso es parte del proceso. Pero bueno, claro, la pregunta es ¿por qué? Y eso está bastante claro en la ley, como te digo, o sea, si el empleado tiene conocimiento, pero evidentemente un sindicato no va a estar conformado por solamente la parte técnica, tendrá parte administrativa, estarán contadores, estarán presupuestarios en la empresa, y dirán, bueno, la empresa tiene problemas más allá, digamos, de una mala administración específicamente, porque seguramente eso es lo que hará que el empleado se interese, ¿no? De poder comandar la empresa. Yo comando la empresa porque estoy viendo que el gerente o el dueño no está haciendo las cosas bien, digamos, entonces yo tengo alguna alternativa de solución que puede hacer que las cosas funcionen. Pero si yo tengo la información de que realmente la empresa tiene, por ejemplo, un problema en términos de competencia, ¿no? Acaba de entrar un competidor que básicamente ha dejado sin venta a la empresa, entonces básicamente seguirá nomás lo que ya está establecido en la ley, que bueno, la prioridad en términos de deudas para las empresas que se declaran en quiebra la tiene el asalariado, ¿no? Las deudas sociales, vale decir, o sea, la plata que se le debe al trabajador. Entonces ya se entrará en alguna forma de negociar para que ese ya no sea, digamos, la lógica de hacerme dueño, sino que por favor me paguen lo que me deben, digamos, ¿no? Entonces en ese sentido tal vez es claro establecer, o sea, seguramente van a haber un trasfondo en el cual el trabajador esté interesado en administrar la empresa. No va a ser per se de porque esté en quiebra, entonces inminentemente el trabajador va a tener que hacerse cargo, o de pronto esté interesado de por sí. Seguramente va a tener que tener alguna información, especialmente financiera, para que él defina si está o no interesado en ser dueño, entre comillas, de la empresa, ¿no? Porque sería dueño con un grupo de trabajadores. Entonces hay un contexto un poco más complicado. Yo me imagino que la ley en principio es una buena iniciativa en términos, digamos, de mostrar la voluntad del gobierno para con la seguridad laboral. Pero entiendo que también tiene que generarse reglamentaciones acerca de cuál sería el trasfondo, para que el trabajador defina su interés sobre hacerse dueño de la empresa, ¿no? ¿Qué podría garantizar que una empresa que entró en quiebra bajo la dirección de empresarios privados podría tener éxito bajo la gerencia de trabajadores en un futuro? Absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, es verdad que bueno, el trabajador que bueno, lleva bastante tiempo en una empresa, conoce el funcionamiento, etcétera, etcétera, y bueno, el empresario tendrá pues cierto know-how sobre el negocio que hace que esto funcione. Pero claro, nada garantiza que específicamente el trabajador pueda gerentar de mejor manera que el dueño. Eso sí es cierto. Pero como te digo, yo entiendo que este es un primer paso, mostrar cierta voluntad por parte del gobierno para con la clase trabajadora y ver de que si, digamos, ellos ven de que hay una mala administración, que no sería tampoco el primer caso, ¿no? Hay casos que se conocen de que el empresario, bueno, ha estado endeudando a la empresa para financiar gastos personales. Eso también se ha dado. Entonces, eso va en desmedro de un principio hasta contable, ¿no? Tomando en cuenta que la empresa es un ente independiente. Entonces, claro, se afecta a los intereses de la empresa, indirectamente se afecta a los intereses del trabajador. Entonces, claro, hay ese tipo de fenómenos que me imagino muchos trabajadores conocen de sus empresas y que, bueno, ya estarían con algún poder para poder, pues, tomar alguna rienda. Ahora, yo creo que esto también tiene que ver con muchos fenómenos que se han dado en Asia, en Europa, donde el trabajador se vuelve socio de la empresa, ¿no? Ese es un paso bastante interesante para lo que es el proceso productivo per se. Porque no hay que olvidar, cuando un trabajador se siente identificado con su empresa, pues básicamente se está demostrado científicamente que el nivel de producción se incrementa, ¿no? Entonces, podría ser un paso previo, tal vez, ¿no? Tal vez un carácter un poco más especulativo. Sí que al final lo que estamos buscando es que muchas de las empresas vean como un socio estratégico a su propio trabajador. A veces eso podría ir un poco más allá de que quién sea el dueño, sino que tratar de encontrar soluciones y tener muchas más empresas en el país.
Muy bien, podría ser un punto, ¿cierto? Según un comunicado del legislativo, se hablaba de que uno de los beneficios de esta ley es brindar certidumbre y estabilidad laboral a los trabajadores. Y también ya en la primera nota de inicio hablábamos de que esta ley incluso podría incrementar la productividad, un mejor desempeño laboral por parte de los trabajadores. Por otra parte, los empresarios no creen que esto sea así. Al contrario, piensan que esta ley podría desalentar la inversión de empresas, la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Pero mira, para el proceso productivo, la mano de obra como el capital son igual de importantes. No se puede producir, aunque la plata esté ahí en la mesa y todos estén deseosos de poder gastarla, no va a pasar nada mientras no haya una mano de obra que empiece a trabajar y que ponga el día a día, digamos, ¿no? Y lo propio con la mano de obra, ¿no? O sea, muchos tenemos nosotros muchas iniciativas para generar un negocio, pero si no tenemos los recursos, básicamente, pues no pasa nada. Entonces, yo creo que ambos son bastante importantes. Ahora, es evidente también que nuestro país, de la bolsa, digamos, de recursos de inversión, pues mira, la relación es de que más o menos que son 8.000 millones de dólares están siendo manejados por la parte pública y entre 2.000 y 3.000 dólares estaría manejada por la parte privada. Entonces, de pronto, ahorita en este contexto es un poco más relevante, si quieres, la parte de la inversión pública, ¿no? Pero bueno, es evidente que para un crecimiento de un país, tanto la inversión pública como la inversión privada pues tienen que ir de la mano para poder generar crecimiento. Yo no estaría tan extremista para con ninguno. No es cierto de que, digamos, si tú das privilegios a los trabajadores, es verdad que ellos mejoran su nivel de productividad. Es inminente, ¿no? Si tú te sientes cómoda trabajando en un lugar, te dan las condiciones en las cuales tú puedas crecer personal y profesionalmente, seguramente tú vas a rendir mejor y más. Y claro, por el otro lado está el contexto de los recursos económicos, o sea, la parte de la inversión. Hay que generar un equilibrio, ¿no? Los economistas somos de equilibrios y creo que es fundamental entender que un punto de equilibrio tiene que ver con que haya suficientes condiciones para que el trabajador pueda rendir en su máximo potencial y para que el empresario se sienta seguro y que ponga los recursos para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces va por ambos lados, ¿no? Al no ser extremistas con ninguna de las dos partes, me imagino que no coincide con una de las afirmaciones que tuvieron los empresarios respecto a la promulgación de esta ley, que al parecer existe un interés por parte del gobierno pro trabajadores, pro laboral y antiempresarial. O sea, al parecer el gobierno estaría más con los trabajadores y en contra de los empresarios. ¿No coincidimos con ello entonces? A ver, yo diría, mira, la ley en Bolivia, la ley del trabajo es bastante ya, permisiva, digamos, ¿no? Con el trabajador, es bastante, si quieres, inclinada, ¿no? Eso pasa hace muchos años. La Ley General del Trabajo viene de hace muchísimos años. Entonces, decir que ahora el gobierno, que no ha promulgado tampoco esta Ley General del Trabajo, está inclinada a los trabajadores, no es tan así, es algo que ya viene sucediendo hace muchos años. Pero pese a eso, hay que revisar un poquito los números que están funcionando para los trabajadores, para los empresarios, ¿no? Mira, me traigo acá un cuadrito donde está el crecimiento de las utilidades de las empresas. Si tú te fijas aquí el 2005, las utilidades estaban alrededor de los 6.700 millones de bolivianos para el 2005. Para el 2017, ¿no? Las empresas han crecido a 27.000 millones, ¿no? Un poco más han triplicado sus utilidades, ¿no? Entonces ya hay, digamos, si el contexto es tan adverso, ¿cómo generan utilidades? ¿No? O sea, ya tienes algo ahí que puedes utilizar como base en la negociación y entender de que ellos sí están ganando y que es bueno. Y eso es una máxima de cualquier gobierno, cualquier sociedad, buscar sociedades más equitativas, ¿no? Que el excedente, el recurso que se genere pueda ser distribuido de mejor manera. Eso cualquier sociedad y cualquier gobierno de derecha o de izquierda va a buscar. Entonces, claro, evidentemente si esto está teniendo un comportamiento de esta naturaleza, es natural que el gobierno busque algún mecanismo para que la riqueza pueda encontrar una mejor distribución, ¿no? Eso por un lado. Entonces,
pues ahí habría que también entender que si bien los empresarios tienen algo de razón, pues tienen que entender también que, bueno, hay ciertos números que muestran un desarrollo de su economía, ¿no? Muy bien, se debería tomar en cuenta también algunos resultados de los antecedentes ya que tiene esta ley. Son 5 antecedentes, 5 empresas que en los años pasados habrían pasado a ser cargo de los trabajadores, justamente empresas que tuvieron algunos problemas o entraron en quiebra. Existe un decreto, el 1754, que tiene el objetivo de facilitar la consolidación de empresas sociales cuando éstas atraviesan una situación de entrar en quiebra, por ejemplo, situaciones de concursos, situaciones de empresas abandonadas por motivos injustificados, donde muchos empresarios decidieron hacerse cargo de esta empresa, crear una empresa social. Sucedió, por ejemplo, aquí tengo algunos datos con Polar, con Cerámicas Victoria, Punto Blanco, 2 empresas textiles, pasaron a ser parte de los trabajadores. Podríamos analizar también esos resultados. Una de ellas fracasó porque pese a que pasó a ser cargo de los trabajadores, ellos no pudieron mantener esa empresa. Claro, es como lo que conversamos un ratito, ¿no? El hecho de que los trabajadores comanden, gerenten la empresa no garantiza su éxito. Eso es un hecho. Pero es cierto también de que, bueno, ya la ley establece que, digamos, en el caso de la quiebra de una empresa, pues la prioridad de sus deudas tiene que ver con los beneficios de los trabajadores. Pero en ese contexto, obviamente, el empleador, el empresario, pues cuando ya se encuentra en quiebra, tiene que entender que de pronto el primer sujeto con el que tiene que negociar la deuda a priori es con el trabajador, ¿no? Y tú sabes, aquí realmente en Bolivia los montos, cuando uno está ya por el finiquito y el beneficio social, son números bien importantes, ¿no? Cuando además lo retiran, etcétera. Entonces se hacen montos importantes donde a veces el empresario, me imagino que está pues no tiene otra salida que pues ofrecerle al empleado la empresa, ¿no? O sea, o los activos de la empresa, para que ya sea que él administre o de pronto que la venda, ¿no? Evidentemente que cuando esto ha pasado, las empresas ya administradas por trabajadores han tenido que hacerse cargo también de los pasivos, ¿no? De las deudas que tenían. O sea, el empresario también pues se retira un poco a un costado porque seguramente ya se siente acogotado, ¿no? Por las deudas. Entonces creo que es un contexto complicado. Esta ley, si bien tiene este tipo de antecedentes, yo creo que va a ser nomás necesario que se generen algunas reglamentaciones alrededor de la ley, especialmente con lo que tiene que ver cómo se define el interés del trabajador respecto a tomar la empresa, ¿no? Y además cuál sería el contexto de las deudas. Ese también es otro elemento bastante importante, ¿no? ¿Cuáles serían las responsabilidades también sobre el manejo de esa empresa y la administración que pasarían a cargo de los trabajadores? Definitivamente, ¿no? Hay un contexto que de pronto sí ha quedado un poquito hueco. Se hace necesario más seguramente alguna reglamentación que vaya a poder aclarar eso, ¿no? Pero bueno, es importante aclarar esta figura, ¿no? No está asegurado pues de que el trabajador, por más años que trabaje en la misma empresa, pues pueda sacar la empresa adelante, ¿no? Bueno, como sí, como no, digamos, no hay un porcentaje fijo que te diga, sí, pues esta es la probabilidad de que esto salga bien, no hay. Con 5 ejemplos es bastante difícil determinarlo. Así es. Muchos empresarios hablaron de incluso presentar recursos legales para que esta ley, no entre en vigencia. No, muchos no están de acuerdo. Cuando existen normas, por ejemplo, que incluyen a los trabajadores, se realiza reuniones, se habla con los sindicatos, se habla previamente con ellos. ¿Cuánto se habrá tomado en cuenta el criterio, los puntos de vista que tenían los empresarios respecto a esta ley? Bueno, yo tengo entendido que el gobierno inicialmente se ha sentado con la ministra de Planificación, el ministro de Economía, han tenido reuniones previas antes de tomar la reunión con la COP, con los empresarios, y evidentemente han recolectado un poco las inquietudes de los empresarios, pero claro, lo que pasa es que tiene que ver, como te digo, con una política de redistribución y como tiene que ver con redistribución, entonces tienes que afectar las utilidades de los empresarios. Es prácticamente inminente, ¿no? Entonces es bueno de que en alguna medida pues ambos
en principio los empresarios entiendan, esto está pasando ya hace 12 años. Estas políticas de reducción, el salario mínimo ha crecido casi igual un 350%. Y eso tiene que ver básicamente con redistribución, ¿no? Entonces yo creo que tiene que pasar nomás por un proceso en el cual ellos también entiendan de que pues si las cosas van mal en una empresa, pues van a tener que pasar a manos de los trabajadores. Sin duda, se tuvo algunas reuniones, como tú mencionabas, donde se toma en cuenta algunos puntos de vista que tenían los empresarios. A ver, vamos a conocer algunos de ellos. Por ejemplo, que no se considerarán las pretensiones de constituir una empresa social en los casos en los que se demuestre intencionalidad que va en contra de la productividad, uno de los puntos que mencionabas en esta entrevista. Otro, que los trabajadores que se acogen a los alcances de esta ley deberán asumir también la responsabilidad y el riesgo de controlar la administración del patrimonio de la empresa mediante convenio interno y equitativo. Son algunos puntos que se han tomado, que se han hablado en las reuniones, pero los empresarios afirman que en el texto de esta ley no se ha tomado en cuenta los acuerdos a los que han llegado. Seguro. Bueno, como te digo, yo creo que al final a un trabajador tampoco le conviene que su empresa quiebre, ¿no? Eso es prácticamente obvio. O sea, seguramente que antes de que estos fenómenos así, donde realmente la empresa ya pase a temas ya más duros, o sea, que la empresa se convierta en una empresa social, yo creo que va a haber mucho de negociación, ¿no? O sea, como te digo, el trabajador sabe que si de pronto viene una persona que no conoce nada del negocio, que no sabe nada de administración, pues va a echar a la quiebra a la empresa, ¿no? Entonces, creo que se trata también de un tema donde tiene que entrar nomás en negociación ambos, empresarios y trabajadores, cuando se dé el fenómeno, ¿no? Y principalmente una fase de reglamentación de la ley también. Muy bien, entonces, Mike, concluimos esta entrevista con una conclusión final respecto a la promulgación de esta ley de creación de empresas sociales y algunos datos estadísticos importantes que tú puedes brindarnos en el programa de hoy. Bueno, tal vez yo he traído varios números, pero bueno, tal vez este tema de cómo este elemento de empresas sociales, incrementos de salarios mínimos un poco fomenta la informalidad. Yo he estado revisando algunos números respecto, por ejemplo, de la relación de la población ocupada y afiliados al sistema de pensiones, de las AFPs, ¿no? A ver, mostramos hacia las cámaras para que la gente también pueda comprender. Si se fija, en los últimos años, el número de afiliados a las AFPs, pues ya para el 2017, que es nuestro último número, está bordeando el 40%, ¿no? Siendo que, bueno, para el 97 estaba en el 9%, ¿no? Esto, si bien, digamos, hay mucha gente que es consultora, que no tiene per se así la seguridad laboral, es parte del formado laboral formal per se, pero ya te da un indicio. Y de pronto también este otro número que me ha parecido bastante interesante mostrarlo, que tiene que ver con la relación de la población ocupada, pero en términos de los activos de los seguros de salud, que también es un número que ha ido subiendo bastante. Mira, para el 2017 estábamos bordeando el 12%. Para el 2015, que bueno, lamentablemente es el último número que he podido conseguir, está bordeando el 25%, ¿no? Esto indica que la cantidad, y esto sí, evidentemente, o sea, tú no vas a pagarle el seguro como empleador o como empresario, tú no le vas a pagar el seguro, digamos, a una persona que no trabaja contigo o para ti. Entonces, evidentemente, este ya es un número un poco más certero de que mucha de la gente que está trabajando en Bolivia está mejorando sus condiciones laborales y está entrando al mercado formal. Tal vez no en un número óptimo, ¿no? Evidentemente, el comportamiento de la gente ocupada es un poco más acelerado, pero te das cuenta de que evidentemente hay gente que sí se está integrando al mercado laboral. Hay una buena cantidad de utilidades que se están generando desde el sector privado, como te mostré hace un momento, ¿no? Y evidentemente existe ahora la política del gobierno de este fenómeno que llamamos la redistribución de la riqueza, y que tiene que ver con que más gente pueda tener acceso, ¿no? a recursos económicos. Y al final, como te digo, la máxima que debe tener todo gobierno, toda sociedad, una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, es mucho más productiva, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de las cuales surgen estos datos estadísticos? Mira, yo tengo la fuente
las pensiones tiene que ver con la Autoridad de Pensiones y Seguros, y obviamente el tema de los activos, de los seguros de salud tiene que ver obviamente con el INASES, del ex INASES, ¿no? Por eso ahora está en una fase, digamos, de recreación, digamos, pero bueno, son números, como te digo, bastante concisos, y eso está mostrando de que en alguna medida la gente que está trabajando en el mercado formal está creciendo. Muy bien, Mike Gemio, analista económico, gracias por tu presencia en Hora 23 y esta otra oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bien, nos damos una pausa, ya volvemos con más, espérenos.